el fantasma de Internet, o también conocido como Polling Zoom o Slavic. Hoy vas a conocer su historia, y a día de la fecha de subido este video, no existe otro video en español que te cuente los hechos completos de principio a fin. Vas a conocer a quien, según el FBI, es el ciberdelincuente más prolífico, peligroso y notorio de la historia, quien muy probablemente en este momento tenga control de tu computadora, aunque vos no te des cuenta. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Toda esta historia comienza en el año 2009, cuando el FBI se da cuenta de la existencia de dos peligrosísimos virus que se dedicaban, por un lado, a secuestrar computadoras completas y por el otro, a tomar el control de numerosas cuentas bancarias de un montón de personas en el mundo. El primero de estos virus, del cual vamos a hablar en este video, es de CryptoLocker. CryptoLocker es un ransomware, un tipo de virus especial que se dedica a secuestrar datos. Pero bueno, hay que entender en primer lugar qué es un ransomware. Sencillo, la palabra viene del inglés y significa lo siguiente. Por un lado tenemos a ransom, que significa rescate, y por el otro a ware, que significa mercancía. Para entenderlo, tenés que imaginarte una situación que ojalá que no te pase nunca, pero puede llegar a ser muy lamentable. El secuestro de un conocido o un amigo. Cuando a una persona la secuestran, el secuestrador generalmente lo que hace es pedir una suma de dinero para liberar a esta persona, en el mejor de los casos. Lo que sucede con CryptoLocker es que hacía exactamente lo mismo, pero en lugar de tomar a una persona, este virus informático lo que hacía era encriptar todos los datos de tu computadora o tu teléfono celular para desencriptarlos a cambio de una importante suma de dinero. Y en el mundo hay varios ransomwares, pero este tenía una particularidad: pedía Bitcoin. Bitcoin es la criptomoneda más importante del mundo y se dice que en su momento, más o menos por el año 2013-2014, este virus llegó a robar una cantidad de 9.735 bitcoins, que en ese momento equivalían a más o menos 3 millones de dólares. Pero si llevamos el número a día de hoy, a la fecha de grabada este video, eso equivale a nada más ni nada menos que 282.252.000 dólares estadounidenses. Que, para que te des una idea, es una cantidad que te permitiría comprarte 2.960 autos Tesla o 2.000 departamentos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Argentina. El segundo virus que encontró el FBI es el gran Game Over Zeus, uno de los más peligrosos de la historia. Este virus en realidad no es solamente un virus, es más que eso, es una botnet. Y acá nos encontramos con otro concepto nuevo. ¿Qué es una botnet? Te estarás preguntando. Fácil. Es una red de computadoras interconectadas entre sí, donde cada una de ellas posee un bot. Un bot es un programa que puede ser controlado por una persona de forma remota y puede recibir órdenes de esta misma persona. Pero esta botnet era distinta. Funcionaba con la tecnología peer-to-peer. La tecnología peer-to-peer es la que hace funcionar a criptomonedas tan importantes como Bitcoin, de la que ya hablamos. ¿Y qué diferencia esta botnet de las otras entonces? ¿Qué es lo que le da esta característica de peer-to-peer que la hace diferente a otras? Lo que pasa acá es que nosotros no podemos rastrear a la persona que realmente le da la orden a cada uno de los bots, porque estas computadoras interconectadas tienen algunas que hacen de jefes falsos, y pongámoslo así, entre comillas, que pueden emitir órdenes como si fuesen el jefe real que controla a toda la red de bots. En síntesis, esta red fue una red global de millones de computadoras interconectadas dedicadas a hackear cuentas bancarias. ¿Y cómo funcionaba? ¿Cómo era la magia de Game Over Zeus? ¿Qué hacía distinta a esta botnet de otras populares que había en Internet? Lo que pasaba acá es que cuando te infectaba alguno de los bots de Game Over Zeus, este tomaba el control de tu computadora y se dedicaba a enviar emails en tu nombre hacia tus conocidos y tus contactos. En estos emails lo que hacía el bot
era pedirle a esta persona que llene un formulario o que se registre en una página web para poder cumplir, por ejemplo, un favor de tu parte. Cuando esta persona registraba sus datos bancarios en esta página web, por ejemplo, en una página web que parecía ser la del banco real de esta persona, pero en realidad no lo era, lo que pasaba es que estos datos iban a la mano de estos jefes falsos que yo te nombré, que posteriormente enviaban estos datos hacia el verdadero jefe de la botnet, un personaje del que vamos a hablar en un rato. Cuando el FBI se da cuenta entonces de la existencia de estos dos virus, contrata a una de las empresas de tecnología más poderosas del mundo para poder ayudar en la investigación, a Microsoft. Microsoft, particularmente el departamento de ciberdelincuencia, se encargó durante décadas de rastrear al personaje encargado de manejar a estos dos virus. La tarea realmente parecía imposible, pero hubo un dato que ayudó al FBI y a Microsoft a darse cuenta de dónde era la procedencia de estos dos softwares maliciosos. Había algo particular. Cuando ellos veían el mapamundi de todos los países del mundo que estaban infectados con este virus, había un solo país donde casi ninguna computadora tenía el virus. Este país es Rusia. Pero la tarea recién comenzaba, porque lo que había que hacer era llegar hasta la computadora particular que esté en Rusia encargada de manejar a estos virus. Por lo tanto, la estrategia de Microsoft y el FBI fue crear honeypots. Los honeypots son simplemente computadoras que fingen ser parte de esta botnet para poder de esa manera trazar y triangular la posición del responsable. Con la tarea casi imposible de realizar, Microsoft y el FBI tuvieron que contratar a Beth Stone Gross, uno de los ciberprofesionales más increíbles que tuvo la historia de la ciberdelincuencia. Este personaje, perteneciente a la firma CrowdStrike, era uno de los hackers de capa blanca más prolíficos de todo el mundo y quien podía dar lugar a encontrar a realmente la persona que estaba encargada de realizar esta tarea maliciosa. Pero aún con la ayuda de Beth Stone Gross, la tarea seguía siendo extremadamente complicada. Por lo cual, en el año 2013 y 2014 se llega por primera vez a una pista. Una pista que es dada por un testigo anónimo y desconocido, del cual hasta el momento de grabado este video no sabemos ni su nombre ni su paradero. Sí, así como lo estás escuchando, ni aun con todo el poder de cómputo que tiene Microsoft y el FBI juntos pudieron encontrar al responsable hasta tener un contacto de un testigo. Este testigo llevó a las compañías a una dirección IP de una computadora que estaba ahí en Rusia. ¿Qué tenía de raro esta computadora? Había buscado información confidencial de los Estados Unidos en Google. Cuando el FBI empezó a buscar en el historial de navegación que tenía esta computadora, se encontró que había buscado cosas como información confidencial del FBI o documentos secretos de los Estados Unidos. Y esto daba una gran pista. Pero no solo eso. Esta computadora también era la principal encargada y coincidía con los registros del FBI de buscar información para el gobierno ruso de la invasión que realizó este mismo país a Ucrania en el año 2014. Pero la cosa no queda ahí, porque esta computadora no solamente era la encargada de encontrar información para la inteligencia rusa, sino que además tenía una cuenta en Carding World. Carding World es un sitio bastante conocido de la Deep Web, la Internet profunda, que básicamente se dedica a comprar y vender datos de tarjetas de crédito robadas a diferentes personas en todo el mundo. El dueño de esta computadora, nada más ni nada menos que el protagonista de este video, Yevgeny Bogachov. Yevgeny Bogachov era un personaje del internet que utilizaba los nombres de usuario Slavik, Lucky12345 o Polinsun, que fue bautizado, como te dije al principio de la historia, por el FBI como el fantasma de internet. Según Dave Higton, el abogado encargado de la investigación desde el principio, y como te lo dije al inicio también,
Este ciberdelincuente es considerado como el más prolífico, peligroso y notorio de la historia de los hackers. Más tarde, el FBI y Microsoft en esta cruzada descubren que la obra de Game Over Zeus y CryptoLocker no había sido trabajo solo de Evgeny Bogachov, sino que a este mismo lo había ayudado el Business Club. El Business Club es una de las mafias de cibercriminales más poderosas de toda Internet. Y si querés que hable de la misma, déjamelo acá en los comentarios para que hagamos un video sobre eso. Pero no contento con el robo millonario que había hecho, interfirió en las elecciones de Estados Unidos utilizando sus habilidades en la informática. Y es por esto que quien dio la orden de captura fue el mismísimo expresidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. ¿Querés saber qué hizo Bogachov con todo el dinero que robó a lo largo de la historia? Entre otras cosas, se compró más de 20 autos de lujo, entre ellos Ferraris y Lamborghinis, un yate gigantesco y 2 pueblos enteros en el país de Francia. Y quién sabe qué más. Seguramente, con esta cantidad abrumadora de dinero, este personaje hizo bastantes compras que hasta el día de hoy desconocemos totalmente. Lo que se sabe de Bogachov es que es un hombre de aproximadamente 30 años de edad que es oriundo de Anapa, una ciudad de Rusia en el Mar Negro. Un dato curioso de este personaje es que Bogachov es una persona que no confiaba en nadie. Es alguien que realmente no tuvo contacto físico, y esto se ha dicho por fuentes bastante confiables, con ninguna otra persona que no haya sido parte de su familia. Y esta paranoia es lo que hizo, en definitiva, a este cibercriminal jamás ser encontrado y seguir prófugo hasta el día de hoy. Pero acá hay algo que todavía no nos cierra. ¿Por qué Bogachov, al ser un cibercriminal, estaba trabajando para la inteligencia rusa, para la FSB, recopilando datos de Ucrania? ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué la inteligencia rusa se arriesgaría a este nivel contratando a un criminal de talla mundial? Y la respuesta es, aunque no lo parezca, bastante obvia. Es una estrategia. La inteligencia rusa lo que hace es contratar a este cibercriminal para que, si éste llega a fallar en alguna de sus operaciones, el gobierno de este país pueda decir que solamente se trató de uno de los tantos crímenes de Bogachov, y no así alguna operación decidida por los mandatarios de Rusia. Esto mismo pasa en un montón de países del mundo, como Estados Unidos y otros de Europa. Rusia no es el único. Es más, se rumorea que el mismísimo Putin fue quien dio la orden de proteger a este cibercriminal y hacerlo parte de la inteligencia rusa. Y es por esto que el FBI define al gobierno ruso como un sindicato criminal. Pero esta historia tiene una parte feliz y nos tenemos que alegrar, porque el virus Game Over Zeus ya no está funcionando en las computadoras de todo el mundo. Porque el FBI, en una valerosa operación denominada Operación Tovar en el año 2014, le puso fin a esta botnet y apagó cada uno de los bots que estaban comandados por el gran jefe Evgeny Bogachov. Aún así, Bogachov sigue prófugo y el FBI ofrece la suma más grande ofrecida en la historia de esta organización por la cabeza de un hacker. Nada más ni nada menos que $3 millones a quien aporte un dato para poder encontrarlo. Algo que me carcomió la cabeza durante la investigación de este video es si Bogachov, en este secretismo y en este ocultamiento ante todas las cámaras del mundo, fue el encargado quizás de organizar la inteligencia rusa para obtener información en la actual invasión a Ucrania. Quiero que me dejes tu opinión sobre esto en los comentarios. Va a ser muy interesante saber cuál es tu teoría. ¿Te gustó esta historia? ¿Te gustó que te cuente sobre uno de los hackers más peligrosos de la historia de la humanidad? Déjamelo en los comentarios también. Y por último, antes de terminar con este video, te voy a dejar un consejo. Fíjate en ese vecino que tenés al lado, o en ese vendedor que te cruzaste en el kiosco el otro día cuando fuiste a hacer las compras. Quizás, si comparás con las fotos que yo te mostré en este video, se trata del mismísimo Evgeny Bogachov. Y seas vos mismo quien le ponga punto final a esta historia.